Hola, hoy tenemos aquí a Marta, experta en trastornos de la conducta alimentaria. Y es un placer tenerla aquí. Y hoy queremos abordar un tema muy importante y delicado: los trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes y adultos, y cómo estos pueden estar relacionados con el riesgo de suicidio. Hola Marta, cuéntanos un poco sobre ti. Hola, buenos días. Sobre mí, pues yo soy Marta Otero, soy nutricionista y soy farmacéutica también, y estoy especializada desde que empecé con la nutrición en trastornos de conducta alimentaria en niños, adolescentes y adultos. Sí. Genial. ¿Y has tenido algún paciente o alguna experiencia que pueda contar brevemente que hoy nos podría contar? Sí, sí. Bueno, como te digo, tengo pacientes tanto niños como adolescentes y adultos. Y bueno, puedo contar alguna experiencia, sobre todo, por ejemplo, en adolescentes, en gente que está en el instituto, que está o empezando sus estudios incluso superiores. Y he tenido la experiencia con una chica con una anorexia muy grande, que estuvo al borde del suicidio. Afortunadamente, pues con todo el apoyo y el abordaje multidisciplinar de esta enfermedad se consiguió evitar, pero bueno, como la desesperación, ¿no? Como la frustración, la desesperación, la baja autoestima te puede llevar a esto, y todo por un problema, iba a decir con la comida, ¿no? Pero bueno, un problema psicológico con la comida. Y bueno, fue un caso que a mí me impactó mucho porque, bueno, estuvo muy cerca de llevarlo a cabo. Y bueno. Vale, muchas gracias, Marta. Ahora, mira, para empezar, ¿podría explicarnos qué son los trastornos de la conducta alimentaria y cuáles son los tipos más comunes que afectan tanto a adolescentes y adultos? Por favor. Vale, pues mira, los TCAs o trastornos de conducta alimentaria son una serie de trastornos que se presentan comportamientos anormales y preocupación por la comida. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, y quiero dejar muy claro que es preocupación por la comida en un principio, porque aquí quiero meter un matiz de lo que ocurre en la infancia, porque en la infancia también se está viendo que existen estos trastornos de conducta alimentaria. Las siglas serían ARFID, y serían estos problemas que ocurren con la comida, pero no por miedo a que haga un cambio en nuestro cuerpo, como serían después los clásicos que ponemos en TCA, sino porque les da miedo la comida. Pues esta gente que tiene niños que tienen miedo a atragantarse, que han tenido una mala experiencia, que son muy sensibles a la textura o al sabor. Eso ahora también está dentro de los TCAs porque es un comportamiento anómalo frente a la comida. En el caso que nos ocupa, que estamos hablando de adolescentes y adultos, aquí este miedo viene a los cambios que va a producir en nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, tenemos miedo a engordar, miedo a un cambio físico, y aquí los tres clásicos que englobamos sería la anorexia, la bulimia y el trastorno de atracón. ¿En qué se diferencian un poco este? La anorexia ya es una restricción calórica muy por encima de lo que nosotros necesitamos, y esto es por un miedo intenso a ganar peso, ¿no? Y existe una distorsión en nuestra imagen corporal. Síntomas: pérdida de peso extrema, negación de la gravedad de bajo peso, ¿no? Cuando le dices a una persona, pues has adelgazado mucho, tienes un muy poquito peso, miedo a ganar peso. Bueno, y luego existen otra serie de síntomas que cuando la enfermedad ya está más avanzada, como puede ser, pues cambios, la amenorrea, que es la pérdida de la menstruación, hacer mucho ejercicio en casa, bueno, una serie de cambios. La bulimia, ¿qué ocurre? Aquí implica episodios recurrentes de atracones, ¿vale? Es decir, comer mucho durante un cortito plazo de tiempo, pero luego lo que ocurre es un comportamiento compensatorio que no ocurre en la anorexia. ¿Cómo es este comportamiento compensatorio? Pues desde los vómitos hasta el uso de laxantes. Incluso ahora yo lo veo que el ejercicio extremo, date cuenta que ahora
con todo Internet y con todo lo que se sabe, em, eh, en un análisis de sangre tú puedes saber si una persona ha vomitado o ha tomado laxantes. Lo que es más difícil saber es si has hecho un ejercicio extremo. Entonces, me he encontrado muchos casos de niñas que acaban de cenar y montan su propio gimnasio en su habitación, en sitios muy pequeños, que se ponen a dar saltos como si no hubiera un mañana, bueno, un sinfín de cosas y de burradas justo después de haber comido. Y por último estaría el trastorno por atracón, que me lo estoy empezando a encontrar mucho también en adultos. Este, ¿qué ocurre aquí? Tenemos la ingesta de mucha cantidad de comida en poco tiempo, pero no hay estos episodios compensatorios, ¿no? Es lo que lo diferencia de la bulimia. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues tenemos este consumo hasta que estás totalmente lleno y luego que viene aquí el sentimiento de culpa muy grande por haber tenido este atracón que no compensas. Entonces aquí nos podemos encontrar gente con un TCA, con sobrepeso u obesidad. Esto, ¿dónde ocurre mucho? En adultos. ¿Por qué? Estrés de trabajo, estrés de problemas familiares. ¿Dónde encuentro mi consuelo? En el alimento. Sé que me han dicho siempre que vomitar después de comer es una burrada, es una enfermedad. No lo hago. Pero entonces acumulo ahí todo el alimento. Yo creo que más o menos. Otras sí. Y visto esto, pues ya sabemos un poquito más sobre ello. Y ahora me gustaría saber si tú, como profesional de la salud y sobre todo nutricionista y farmacéutica, has visto que hayan aumentado los casos de este tipo. Sí. Sí, sí, sin duda. Fíjate, después de la pandemia del coronavirus, aumentó muchísimo, muchísimo, porque la gente o bien comía muchísimo, pues por propia desesperación, y muchas chicas, y sobre todo aquí, bueno, digo chicas porque es lo que más veo, em, que estaban, por ejemplo, en sus lugares de universitarios, donde estaban estudiando, se quedaron solas en estos pisos o compartidos o no, y aquí, el afán de ejercicio de todos, el afán de medir, pues voy a empezar a cuidarme, el mal llamado cuidarme, ¿no? Que todo el mundo piensa que cuidarse es una restricción calórica extrema para tener un cuerpo ya no normativo, sino hiperdelgado. Entonces, desde ahí aumentó muchísimo. Y, y sobre todo los casos, te diría aquí de anorexia, más que de bulimia. Y después en adultos, el trastorno de atracón, me lo encuentro muchísimo. O sea, gente que me viene a la consulta que no es por un TCA en un principio, acabas descubriendo que lo hay. Sí, 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 Qué bien, o sea, muy interesante que veamos que hay un incremento muy grande cada año, sí. tras año, que se aumentan los casos. ¿Y cuáles son los principales factores de riesgo que pueden predisponer a una persona a desarrollar un TCA? Pues mira, si hablamos de la adolescencia, ¿no? Pues de estas edades entre los 14 y voy a meter hasta los 21, y ya sé que esto ya no es adolescencia, pero entre los 14 y los 21, que se ha visto este aumento. Aquí, los factores de riesgo más comunes serían una baja autoestima de base, una baja autoestima que puede venir por muchos factores. em, También puede venir por querer ser aceptado por un grupo, y hoy en día eso lo tenemos agravado con las redes sociales también. Por ejemplo, cosas que pueden parecer poco importantes, pero que tienen mucha importancia. Antes, en nuestra época de cámara de fotos analógica, te hacías una foto y con tu grupo y ya estaba, pero ahora esta continua presencia en redes sociales, en TikTok, en Instagram, en los móviles de las personas, verte, por ejemplo, ser la que más peso tiene de un grupo, ¿no? Y ver esa imagen.
repetida te hace compararte 1000 veces y decir: "Pues yo quiero estar como". Ya no hablo de fíjate, aquí ya no hablo de las redes sociales como estos modelos, ¿no? De famosos o de influencer o de instagramer o de lo que sea. Ya no hablo de esos famosos, sino de tu propio grupo. El no aceptar que existen cuerpos diferentes, ¿no? Pues hay gente más alta, más baja, con más peso o con menos peso, dentro de lo saludable siempre, ¿eh? Me refiero. Pero de repente dices: "Pues yo quiero ser como mi amiga, la que está aquí, como me he hecho 300 fotos". ¿Qué pasa? Yo subo esas fotos a redes sociales y entonces empiezan a decir: "Qué guapa es menganita", y tú te sientes apartada. Entonces aquí yo empiezo a ver gente que viene que dice: "Es que yo no quiero tener, o sea, yo no quiero estar enferma ni adelgazar muchísimo, yo quiero estar como mi amiga menganita". Cuando tú no tienes ni una constitución igual, ni un cuerpo igual, ni una vida igual, ni un metabolismo igual. Entonces, aquí, factores de riesgo: baja autoestima, alta presencia de, de comparaciones, tipo en redes sociales, etcétera. Y luego, una mala relación con la comida puede venir por una alimentación emocional, pues, para solucionar problemas, para canalizar emociones que no se canalizan así. Y entonces ahí también veo bastante problema. Sí. Sí, claro. Y ahora vamos con la siguiente pregunta que me gustaría hacerte, que creo que hay que entender también las diferencias significativas en la manifestación de los TCA entre adolescente y adulto. Ujú. Sí, Es decir, perdona, es sí. decir, que sí existen ciertas diferencias que se manifiestan entre adultos y adolescentes. Sí, sí, aunque hay una base muy común, que es la de querer tener un cuerpo determinado, ¿no? Ser aceptado en un canon, determinado, tenemos que tener en cuenta que el adulto ya tiene como un discurso aprendido, que es aprendido de las cosas que le pueden hacer daño a su salud. Sin embargo, deciden saltárselo, ¿no? Por llegar a ese objetivo. Y el adolescente no siempre es consciente de lo que está haciendo es grave para su salud. Para el adolescente esto es, bueno, lo hago y voy a conseguir mi objetivo, y el adulto arrastra también una culpabilidad añadida de lo que estoy haciendo no está bien, pero me quiero tan poco que lo hago, ¿no? Además, también tenemos que tener en cuenta que en el adolescente, según en qué edad estemos, igual no hemos alcanzado el desarrollo físico, ni psicológico, que hace falta en un adulto. Entonces, el TCA puede tener un impacto significativo en su desarrollo puberal y en el crecimiento propio, por lo cual aquí estaríamos hablando de un problema grande. Y también a nivel cerebral, pues el cerebro adolescente aún está en desarrollo, ¿no? Sobre todo en las áreas del control del impulso, de la toma de decisiones, y entonces esto puede dar lugar a comportamientos impulsivos relacionados con la alimentación, y esto sí que es un problema. Luego también al adolescente le influye mucho también la dinámica, familiar, ¿no? El tener que hacer más engaños públicos que a lo mejor un adulto, y engaños me refiero a esconder comida y este tipo de cosas. Y en el adulto una cosa que ocurre de diferencia es que podemos tener un impacto de la salud que se cronifique, es decir, a largo plazo. Digamos que el adolescente, si se coge a tiempo y solucionamos su problema, tiene más camino para revertir esta situación, y sin embargo, en el adulto aquí podemos tener consecuencias que se cronifican, ¿no? Osteoporosis, enfermedades cardíacas, problemas gastrointestinales, debido a la duración de este trastorno. Y luego, por ejemplo, la depresión y ansiedad que se desarrollan, digamos que en el adulto se pueden cronificar más también. Eso sería como hablándote muy en general, ¿vale? O sea, luego cada caso es un mundo, pero así en general serían las dos cosas que lo diferencian. Vale, ¿y cuál es el impacto psicológico y social de los TCA en adolescentes comparado con los de adultos? El impacto psicológico y social, ¿no? En, en, en los adolescentes interrumpe de golpe, ¿no? Lo que sería la autoestima y la identidad de la persona, ¿no? Ese sería
como un primer shock, ¿no? De que le ocurre. ¿Qué problemas puede tener? Problemas académicos, es decir, falta de concentración y rendimiento. Del tratamiento, digamos que sí, que se puede empezar a ver problemas académicos. Y aquí quiero decir una cosa, sí que es cierto, y esto lo veo, que personas con TCA adolescentes son brillantes en el colegio y en el instituto, sacan unas notas, esto la gran mayoría, ¿eh? O sea, sacan unas notas que no bajan del 9. Y esto es, bueno, pues por esta obsesión, ¿no? De alcanzar un poco la perfección y, y no defraudar, ¿no? A nadie. Por eso muchas veces en los padres es complicado, ¿no? Porque a veces en esta vorágine del día a día, pues mi hijo va bien en el colegio, trae buenas notas y a lo mejor no caigo, ¿no? En ese momento de que puede tener un problema de otro tipo. Pero la concentración y rendimiento sería uno de los más importantes. Luego las autolesiones, aquí voy a meter el vómito en las autolesiones, porque para mí lo es. Tienen un mayor riesgo de autolesiones. Y en los adultos, pues aquí tendríamos también impacto en la calidad de vida, en las relaciones sociales, la capacidad para trabajar en diversas áreas de la vida, tanto laboral como social, etcétera. Problemas emocionales, más susceptibilidad. Esto también lo veo en niños, adolescentes, pero aquí como no hay esta necesidad tampoco de ocultar el problema, si vives solo o lo que sea, no habría problema. Luego la baja estima y la desesperanza, las relaciones con el resto, es decir, hay un montón de ellas. Y una de ellas que me olvidé de decirte en los adolescentes sería el estar estigmatizado y el bullying, que puede dar lugar, y que para mí es la base, ya no solo el trastorno de conducta alimentaria sería la base del suicidio o de la autolesión, pero el bullying sí. Yo más o Vale, menos lo pienso así. sí. Y en el caso de, por ejemplo, si yo fuera padre o madre de un adolescente, ¿qué señales de alerta podemos observar los padres, amigos o compañeros de trabajo para identificar si alguien podría estar sufriendo un TCA? Vale, me has dicho, para identificar en adolescentes, porque si eres padre y si eres compañero de trabajo en adulto. Entonces, si eres, padre, los cambios son, sobre todo, bueno, en la comida lo primero. Si estamos hablando de una anorexia, sería más sencillo, y lo digo entre comillas, observar. Cosas que antes le gustaban a tu hijo, no le van a gustar, ¿y qué cosas van a ser esta? Las que por naturaleza son más calóricas, como sería pan, patata, arroz, pasta, a mí no me sirvas de esto, yo ya comí antes, es decir, va a tener como muchos reparos con la alimentación. Luego, una preocupación excesiva por su cuerpo, a la hora de, quiero hacer más ejercicio, me quiero apuntar al gimnasio más horas. Esto sería siempre que él estuviese o él o ella estuviese intentando hacer esta pérdida de peso. Cuando esto, ya aumenta en el tiempo, se prolonga en el tiempo, más introversión, más callado, a veces incluso aislamiento social. ¿Hoy no sales con tus amigos? Un sábado por la tarde. ¿Hoy no sales con tus amigos? No, no me apetece. No, hoy no quedan. Si escuchas alguna conversación telefónica con ellos, bueno, casual, van a ser como excusas para no salir, más introversión, digamos. En el adulto ocurre lo mismo, sobre todo, bueno, en el adulto como compañero de trabajo es más complicado porque lo ves en un ámbito, bueno, si es un amigo más, pero si no, es una persona que de repente puede empezar a querer hacer mucho más ejercicio. Nunca va a quedar a comer contigo, cosas que antes hacías. Por ejemplo, yo tenía una chica que me dijo que estaba preocupada por una hermana suya, porque antes iban a comer todos los miércoles y ahora, no, ahora ha decidido que quiere ir a caminar siempre después de comer, los miércoles, y me decía: que yo estoy cansada, que salgo de trabajar y a mí no me apetece". Y el caminar no es ir a dar un paseo, es ponerse el chándal, las mallas y salir como a hacer marchas y haber perdido mucho peso. Entonces,
puedes intentar ver ciertos cambios. Y luego en el carácter, si conoces mucho a la persona, a veces está em, más irascible me refiero a que todo le sienta mal, cambios emocionales y este tipo de cosas. Vale. Bueno, ha mencionado también antes que los TCA pueden estar relacionados con el suicidio. ¿Nos podrías explicar un poco cómo se relacionan o vinculan estos dos problemas? Vale, antes de nada aquí quiero dejar claro que yo no soy psicóloga, soy nutricionista y entonces todo lo que está dentro de la mente y estos procesos que pueden llevar a alguien a esto tan grave, los profesionales de la psicología seguro que lo entienden y que lo controlan mucho mejor. Pero yo lo que veo es que los casos que tuve, esto está muy relacionado luego con esta baja autoestima y este quererse tan poco o nada. El suicidio o los intentos de suicidio vienen muchas veces porque por varias ramas, ¿no? Pero una de ellas es, yo me empiezo a encontrar muy, muy mal y empiezo a ver que todo mi entorno está preocupado por mí. Entonces yo me doy cuenta de que soy una carga, y entonces esta gente que es hipersensible, muy sensible, que tiene una sensibilidad muy alta y no quiere ser una carga para su familia, para su entorno, se da cuenta que el entorno está preocupado y dice, yo desaparezco de aquí y ya está. Esto sería casos que he visto. Y después también estaría el quiero acabar de sufrir, ¿no? El quiero acabar de sufrir y entonces aquí estaríamos hablando de gente que lo está pasando muy mal, que está recibiendo bullying, que está recibiendo este estigma social, que la gente no es capaz de ver que está teniendo un problema. Y aquí me pongo que tendríamos que tener muchísima más intervención en estas edades, porque tampoco le podemos exigir a una persona de 14 años que sea consciente de que un compañero suyo tiene un trastorno de conducta alimentaria y actúe conforme a esto. Y aquí también me preocupan las consecuencias que puede tener en este adolescente que está haciendo bullying a un igual que está teniendo este problema, ¿no? Em, y aquí, por ejemplo, es por un poco el grupo, o sea, alguien se mete con alguien, yo sigo al grupo, no me doy cuenta del daño que estoy causando y eso puede tener una consecuencia a futuro tremenda, el pensar que alguien ha perdido su vida y yo he intervenido, ya no, o estado, ¿no? En este grupo que se estaba metiendo con esta persona. Eso a posteriori, para una persona normal, tiene unas consecuencias muy, muy graves. Por eso digo que aquí el bullying siempre, ¿eh? Pero en estos casos deberíamos como sociedad, como adultos que somos, poder tener o sea, poder tener enseñarle, facilitar el acceso a esta información a los adolescentes, y no solo con una charla anual de un profesional de la psicología o de la nutrición en en los niños, sino, pues, con unos talleres o con hacerles conscientes de que esto existe para pararlo y poder colaborar y ayudar a un compañero que tiene este problema, ¿no? Porque el bullying, ¿qué hace en la víctima? Pues aumenta los sentimientos de desesperanza, de soledad, de y entonces inicias como una depresión, inicias como una depresión a diferentes edades y aquí puede acabar, claro, en algo severo y desarrollar una tendencia suicida para calmar ya este dolor para siempre. Es lo que yo veo. Claro, sí. Bueno, ahora Marta, y nos vamos a la parte más estadística. Ujú. Me gustaría que nos contar más o menos qué datos o estadísticas existen sobre la prevalencia de pensamientos suicidas o intentos de suicidio en personas con TCA. Vale, vamos a ver. Yo creo que el TCA no empieza con esta intención, obviamente, pero sí que es cierto que a medida que aumenta, ¿no? Esta depresión, esta baja autoestima y demás, acaba ahí. Entonces, se estima más o menos que entre un 20 y un 43% de personas con TCA experimentan pensamientos suicidas en algún momento de su vida. No quiere decir
que lo lleven a cabo, ¿no? Y en el caso de personas con anorexia, este porcentaje del 20 al 43 sube hasta un 50% en personas que tienen este pensamiento. Prevalencia en intentos, esto sería en pensamiento, ¿vale? En prevalencia en intento de suicidio, pues estaríamos hablando aproximadamente em, entre un 25 y un 35% han hecho al menos un intento de suicidio, de los que te hablaba antes, que hasta 43, pues aquí hasta de un 25 a un 35 han hecho algún intento. Y bueno, que lo hayan llevado a cabo al final, pues este porcentaje desde luego baja. Pero bueno, sobre todo este porcentaje se ha visto, aumentado en la anorexia nerviosa, sobre todo. Sí. Vale, ¿y cuáles son los factores que contribuyen a mayor riesgo de suicidio en personas con TCA? Pues mira, los factores que contribuyen es la duración del TCA, el no poder, em, el no tratar el TCA que está cronificado, ¿vale? Yo me encuentro personas que les pregunto, vienen porque quieren adelgazar y empiezas a escarbar y ves que llevan intentando hacer que llevan vomitando desde los 16 años y te encuentras una persona de 43. Esta persona que ha, que ha cronificado tanto el problema, sí que es susceptible de, poder tener un suicidio, o tener un intento autolítico a lo largo de su vida, o sea, la duración del trastorno. Luego, la historia personal de cada uno. A veces, ¿cómo empieza un TCA? Pues por una historia de abuso, de un trauma, es que hay historias como personas. Entonces, esto también. Después, el problemas psiquiátricos que también puedan tener, y aquí me refiero también a ansiedad, depresión, ya de repente, pues esto es muy cronificado en el tiempo, una depresión menor se convierte en una depresión mayor y también puedes tener este problema. Entonces, sobre todo, diría eso, la duración del proceso, el no pararlo a tiempo, la historia personal de la persona y, valga la redundancia, y, los problemas psiquiátricos que pueda acarrear también. Después también hay otros factores de riesgo, como es la soledad, factores socioeconómicos, la soledad ya no solo familiar, sino una red o círculo de amigos, carácter, mm, ese tipo de cosas. Vale, ahora Marta, nos iremos a hablar sobre específicamente el bullying y, o sea, sobre todo bullying por TCA y la relación que del riesgo alto de suicidio que tiene esta persona. Yo en mi propia experiencia he visto gente, no sé si tenían TCA, pero en el Sí, tema del bullying han sufrido mucho, porque yo también tiene una relación psicológica, pero también creo que está relacionado con autoestima. Pero creo que lo que yo siempre me he preguntado cuando yo he vivido casos así y tal, yo siempre me he preguntado, ¿cómo puede el bullying exacerbar, es decir, incrementar los síntomas de los trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes y adultos? claro, pues eso es por querer ser aceptado en un grupo. El querer ser aceptado en un grupo te hace querer parecerte, o sea, el mecanismo sería el siguiente. El bullying te puede hacer caer en un trastorno de conducta alimentaria muy fácil, por lo que te decía, en todas las pandillas hay una persona con más peso, hay una persona más baja, hay una persona con gafas, hay una persona con lo que sea, ¿no? Entonces, una persona que tiene más peso, que está en pleno crecimiento, que es que eso, para todas las personas que nos estén oyendo o viendo, diré que un niño, un adolescente de 14 años que pese un poco más de su peso ideal no tiene ningún tipo de importancia, porque el crecimiento le va,
a proporcionar ese cuerpo después de adulto. Entonces, esto viene por un meterse con alguien, ¿no? Me meto con alguien porque está más gordito, entonces le empiezo a insultar. Entonces, cada vez que come en un comedor escolar, que han aumentado los comedores escolares por la conciliación de los padres, cada vez que come me voy a estar fijando. Voy a tener la lupa puesta en qué hace ese niño con la comida todo el rato para meterme con él. Como está muchas horas, va a hacer diferentes ingestas, desde la merienda del recreo hasta la comida principal, etcétera. Entonces, va a tener la lupa ahí puesta. Este niño va a llegar a casa y ya no va a empezar a disfrutar de la comida. La comida ya ha sido para él el motivo por el que se metan con él. Entonces ya establece una relación insana con la comida. La comida ya no me aporta, no me ayuda, es el vehículo para que se metan conmigo. La rechazo. ¿Cómo la puedo rechazar? Pues la puedo rechazar evitando ingesta o la puedo rechazar vomitando después. Entonces, aquí se van a empezar a ver niños con un nivel de ansiedad muy grande. Un nivel de ansiedad a la hora de comer, a la hora de cenar, a la hora de tal. Niños tristes. Em, Hay que tener en cuenta que muchos padres vienen a mí y me dicen: "Es que mi hijo antes contaba chistes, era divertido, se reía, era en las reuniones familiares, se lo pasaba bien, es un niño ahora callado, apartado, que le ofreces algo de comer y hasta te contesta mal". Entonces, primera cosa que tiene es un nivel de ansiedad alto. Luego tiene una sensación de desesperanza. Las víctimas de bullying van a sentir mucha desesperanza, falta de control sobre ya sus vidas, inseguridad al llegar al colegio, hoy me tratarán bien, hoy me tratarán mal, desarrollan una autocrítica y una autoestima bajísima, una autocrítica muy alta, una autoimagen negativa, pues te compran algo de ropa, uff, no me queda bien, a mí no me gusta, dásela a mi hermana que le queda mejor, o este tipo de cosas, entonces se van aislando socialmente. Y si esto nosotros, se van aislando, ¿no?, socialmente, y además van a ver una falta de apoyo social. Pero ojo, que si un profesor o alguien intenta, ayudarle, tiene que hacerlo muy bien, porque si no, hasta incluso se va a sentir culpable de acusar a sus propios compañeros, porque para él es él el que tiene el problema, no ve que él que es víctima, sino que ve que es, la causa del problema. Entonces, no, son personas que están en desarrollo, emocional, intelectual, etcétera. Entonces, lo que te decía antes, esta ansiedad se puede convertir en un estrés crónico y entonces, el bullying puede desencadenar en un estrés crónico, entonces aumenta, aumentar el cortisol puede dar lugar a patrones alimentarios erróneos, aumentar comportamientos desordenados, y entonces lo que va a hacer es muchas veces, este estrés, ya provocar una distorsión, cognitiva y de sí mismo. Y entonces lo que va a hacer es decir, se va a ver al espejo y se va a ver distorsionado, va a perder peso y va a pensar que no, que sigue estando gordo. Va a seguir pensando que quiere ser aceptado, una búsqueda de aceptación, por el grupo. Y entonces, para conseguirlo rápido, ¿qué hago? Conductas extremas. Pues si hoy no como nada, pues ya está. Y luego también podemos tener aún encima el refuerzo de estos ciclos negativos, ¿no? Que de repente se meten menos con él, que de repente pues la gente de clase le acepta más. Aún encima tenemos un refuerzo positivo a una conducta negativa. Entonces esto alimenta el ciclo. No sé si te lo he contado más o menos. Sí, sí, perfecto, Marta. Y ahora, mira, yo con mi propia experiencia que yo también tuve, pasé con una depresión muy grande, una relación tóxica y tal, y pasé de mi peso normal, digamos, que el que pesaba siempre, que eran 72, y engordé primero a 97 kilos, que es bastante, y luego volví a adelgazar rápido. Pero luego tuve un efecto rebote y engordé 127 kilos. Y cuando yo intentaba perder peso, razonaba, esto engorda, tengo que comer, esto que no engorda. Tú como, yo cuando me pasaba esto, yo creo que tú tenías una relación también con el tema Sí, psicológico, pero en el caso que quiero decirte ahora es, existe de verdad una relación directa entre el bullying que sufren las personas con TCA y la aparición de estos pensamientos suicidas.
Sí, ¿Me puedes explicar esto, por favor? con los pensamientos suicidas, dices. La Sí, aparición de pensamientos suicidas en relación con estas personas que tienen TCA. claro, fíjate, es que sí, bueno, tú me comentabas al principio de la pregunta una cosa que es súper habitual, ¿eh? Lo de después tener, después de haber pasado un TCA, o que yo creo que por lo que me estás contando puede ser, luego te quedan como estigmas de comidas, ya ves la comida por si engorda o no, ya no la ves por me hace falta, me apetece, me gusta o nutricionalmente me puede aportar, lo único que te importa es que engorde o no. Y esto es un trabajo que harás durante toda tu vida y lo bueno que tienes es que tienes un aprendizaje, que esto luego si quieres te lo digo muy rápido, de que una persona con trastorno de conducta alimentaria lo que va a tener después, es una lección de por vida y un aprendizaje para siempre también. Y en cuanto a lo que me preguntabas sobre los pensamientos suicidas, sí, date cuenta que el bullying en sí ya es un trauma enorme, sea por el motivo que sea, y no hay suficientes medios para parar esto a día de hoy. A día de hoy sigue habiéndolo y no hay suficientes medios, falta muchísimo. Si a esto le añadimos que es por una causa de alimentación, donde a lo mejor no estamos llegando a nuestro aporte energético óptimo, estamos dejando de comer, todo lo de dejar de comer afecta muchísimo a nivel emocional, intelectual, raciocinio, de pensamiento, me va a llevar a pensar cosas mucho más erróneas y mucho más drásticas que si yo estuviese bien alimentado. Solo hay que ver si tú llevas un día entero sin comer y tienes un problema, todo lo ves negro y oscuro, y al día que duermes y te alimentas y te tomas tu fruta, tus verduras, tu carne, tu lo que sea, dices, a ver, el problema era este, pero voy a intentar buscar soluciones. El comer aporta una energía no solo física, sino intelectual, que hace que tus decisiones muchas veces sean mejores. Si yo le añado al bullying, que es un problema enorme, en el que, repito, no hay medios suficientes para pararlo, a una falta energética y a una falta de nutrientes y de alimentos, las decisiones que puedo llevar a tener o pensamientos son muy, muy radicales. Y claro que por eso los TCAs, el bullying por TCA, afecta muchísimo a querer desaparecer del mundo, ya te digo, para evitar mi propio sufrimiento o por sentir una sensación de culpabilidad tan grande que le estoy causando a mi familia y a mi entorno un problema tan grande que desaparezco. Pues ahí está el tema. Sí, pero claro, como tú decías, como yo personalmente también sufrí bullying por el tema de la sordera profunda que llevaba audífonos y no se usaba nada. Y me iban gritando por detrás y luego, ¡eh! E insultando también, porque mi amigo que no era sordo me lo decía. Ya, Y bueno, y esto yo entiendo que se sufre mucho, tanto en la infancia como en la adolescencia. En la infancia como más, bueno, te pego, es como se lo devuelve, pero en la adolescencia ya como más, sobre todo en el instituto, ya no es como devolverse era, sino que te sientes como más aislado, más apartado del mundo. Y esto a mí me afectó mucho emocionalmente. Y tuve que ir al psicólogo y tal muchos años. Y claro, yo estaba pensando que esto también puede estar relacionado en que el bullying, claro, es que yo quiero saber de qué manera el bullying contribuye a aumentar la vulnerabilidad emocional y el aislamiento social de las personas con TCA en este caso, y cómo esto puede incrementar el riesgo de suicidio. claro, vamos a ver, lo que cuentas, ¿no? El bullying pues por es que fíjate, además es que el bullying viene y yo cada vez lo pienso más, es decir, pues una persona, que tiene una sordera o sea, el ser humano está hecho para ayudar al resto. Y entonces, ahí, que yo he leído mucho acerca del bullying, afecta mucho lo que se llama el efecto grupo, ¿no? Es decir, más de la mitad, o sea, el 70% del que ejerce bullying sobre una víctima, potencial, no lo haría si no fuera porque hay un cabecilla, ¿no? Hay un cabecilla y le siguen varios. Si no, no existiría, porque el 70% de los que lo ejercen nunca jamás se hubieran planteado
meterse con alguien, pues, por un defecto físico, por un problema de salud, como puede ser la sordera, que estamos hablando de cosas que dices tú: "Es que es un problema de salud", que el instinto humano te hace ayudarle. "Oye, ¿necesitas algo?". Te lleva a no sé dónde, que espero que te hayas encontrado gente así también a lo largo de tu vida, porque yo creo que hay mucha gente que es buena. A lo mejor lo recuerdas menos porque tienes el trauma, normal de haber sufrido bullying por eso. Entonces, lo que me preguntas, ¿qué puede llevar al suicidio de una persona que sufre bullying? El hartazgo. Yo no quiero que se metan más conmigo, o sea, no puedo más. Es decir, no quiero levantarme, ir al colegio y que se metan conmigo. Me siento triste, me siento con ansiedad, tengo una depresión. No, quiero sufrir más. O sea, esto es lo que lleva siempre a estas conductas autolíticas. También es sentir que no tienes solución, porque muchas veces, en este caso, ahora nosotros como adultos y tú mismo, si ves esto, ¿tú qué hubieras hecho ahora con ese grupo? Hablando ahora de la infancia, que ahora te digo de lo de la adolescencia, porque está muy relacionado. En la primera infancia se meten contigo, entonces yo como adulto, ¿qué hubiera hecho? ¿Sacar a la víctima? No, sacar al que ejerce bullying, un castigo ejemplar, una charla, con sus padres. Para hacer un castigo ejemplar, antes he tenido que educar y dar mucha información de que lo que estás haciendo es gravísimo y apartar o sea, tengo que aislar al acosador, no a la víctima. A la víctima darle su ambiente de confort. ¿Qué pasa? Que esto luego llega a la adolescencia. Y entonces tú ya tienes ese bagaje de que se han metido contigo, ya sea por un TCA, por un problema de salud, lo que sea, se han metido contigo. Entonces, esto ya está en tu mochila. Todo lo que venga después, vas a sentir que la culpa es tuya. Estoy aislado socialmente, pues porque no oigo bien. Estoy aislado socialmente, pues porque uso una talla L y no uso una talla XS. Entonces empiezas a ver por qué estás aislado socialmente y empiezas a intentar ver la culpa en ti, en vez de decir, pues esta persona tiene un problema, porque también hay que hablar del trastorno psicológico que tiene un acosador. O sea, tiene un trastorno grande que no es tratado, que no está siendo tratado. En este caso nos importa menos porque estamos desde el punto de vista, obviamente, que es el importante, el de la víctima. Pero tú todo eso que sufriste como niño lo acarreas de adolescente. Entonces este hartazgo llega a más. O sea, si de pequeño te decían: "Ay, es que eres gordo", ahora de mayor vas a decir: "Como soy gordo no me aceptan, pues ya me aíslo yo. Como ya no quiero escuchar malas contestaciones ni que me apartan, ya me aparto yo". Entonces, somos seres sociales. El apartarse, el no querer seguir adelante porque te sientes mal, llega un punto que te hartas y dices: "Pues no quiero vivir más". Y si no te lo frenan a tiempo, pues puedes llevarlo a cabo. Claro. Mm. Esto es muy duro, la verdad. También, claro, a mí cuando, como te contaba, por el tema del bullying y porque también tengo TDA. Y claro, pues mira, me llevaron a un psicólogo. La tutora me recomendó que fuera un psicólogo, fui. Y me dieron también unas pautas, estrategias para, tanto para mis emociones como para calmar mi impulsividad. Bueno, me ayudaron temporalmente. Pero bueno, yo creo que, a ver, no eres psicóloga, pero como habrás vivido pacientes que hayan sufrido y habrás vivido personalmente con tu paciente, conocidos, padres que hayan tenido hijos, que hayan pasado por ello. Y me gustaría saber, desde tu propia experiencia y conocimiento, qué estrategias se pueden implementar tanto en las escuelas como en las comunidades para poder prevenir el bullying y apoyar a las personas con TCA y que están sufriendo también bullying, para así reducir el riesgo de suicidio. Vale, lo que sí, bueno, claro, lo que me comentas tú, sí que es cierto que también por nuestra generación, más o menos, no es lo mismo el apoyo psicológico o la presencia que tiene un psicólogo en los colegios de hoy que la tenía en mi época o a lo mejor en la tuya.
que era más raro, me mandó a un psicólogo, ¿no? O sea, es como, em, ahora está como mucho más, normalizado y está bien. Pero bueno, sí que es cierto que para hacerlo mejor y más fácil, habría que tener unos programas de prevención del bullying en escuelas, más importantes. Por ejemplo, programas educativos para sensibilizar y concienciar a la gente. Como te decía, más del 70% del que ejerce bullying en un niño no lo haría si no fuera por la presencia de un líder. Por tanto, si nosotros sensibilizamos y conseguimos que esa sensibilización a ese 70% sea más grande que el afán del líder en hacer bullying, estamos ganando. También educación, ya no solamente, concienciar, sino educar sobre la diversidad y la tolerancia. Con todo lo que tenemos hoy en día de la inmediatez, la gente se frustra, o sea, no es tolerante, y hay que educar ahí, fomentar la aceptación de que todos somos distintos. ¿Cómo? Pues, no sé, a través de talleres, actividades que promuevan la inclusión, el respeto por las diferencias, etcétera. Luego, pues desde el punto de vista más político, pues hacer una política anti-bullying, ¿no? Pero que sea clara para poder abordar un incidente de acoso y de bullying de manera efectiva, rápida e igual en todos los centros educativos, que tenga una consecuencia X, o sea, que sepas que es como robar. Si a un adulto le pillan robando, va a la cárcel, pues si a un niño adolescente le pillan haciendo bullying, tiene unas consecuencias. Em, Entrenar también muchas veces a los docentes y al personal que está con los niños, entrenarlo para poder tener una detección precoz. Muchas veces un profesor que va a dar una clase a los chavales, pues no está entrenado en qué conductas a lo mejor me puedo fijar, y esto es importante. Después, ¿cómo puedo hacer un apoyo, ¿no?, en personas con TCA? Pues haciendo una intervención temprana, ¿no? De ver qué puede estar pasando ahí, hacer como unos protocolos de referencia también para saber, qué cosas pueden, ser TCA y qué no, sobre todo desde que tenemos, comedor escolar y la gente los usa mucho. También programas de educación alimentaria, ¿no? O sea, no solamente la charla de la pirámide de alimentación y demás, sino que esto sea como unos talleres semanales o mensuales, el verlo. Y luego también decirle a los niños lo que es un TCA, o sea, educarles sobre lo que es, tanto si lo sufres para que sepas que estás ahí y que tienes que pedir ayuda, también como para poder ayudar a tu compañero, ¿no? Si le pasa eso. Yo creo que con esto conseguiríamos reducir un poco el riesgo de suicidio, el riesgo de querer terminar, con tu vida, si somos más sensibles a lo que está pasando a nuestro alrededor. En caso de una crisis, bueno, pues tener esta comunicación temprana con padres, con gente que te pueda ayudar y llevar al niño rápidamente a un médico o a un lo que sea. Yo conozco casos, he tenido un caso de una chica que se ha intentado suicidar en el instituto 2 veces. Estaba en el baño, una compañera no vio lo que sucedía, intentó tal, pero no hay un protocolo como tal de suicidio en un colegio, que afortunadamente igual no lo tiene que haber porque no son tantos casos, pero en caso de que existan, que exista un protocolo de actuación, no solamente llamar a una ambulancia que aparezca en el patio, que todos sepan lo que ha pasado, que, ¿sabes? Sino como diferentes medios de actuación, tenerlo previsto, más que te coja de sobresalto. Claro, sí. Bueno, Marta, ¿nos podría compartir un caso o algún testimonio de personas con TCA que hayan sufrido también como tanto bullying y como esto afectó también a su salud mental y el riesgo de suicidio? ¿Y nos podría contar un poco de algún caso o paciente que hayas tenido? Pues mira, te voy a hablar del caso este que justo estábamos hablando de Sí. los suicidios en el colegio. Y esta chica era una chica de 16 años.
No tenía una delgadez extrema, porque lo que era bulímica y con unos episodios de atracón, bastante importantes. Además, una familia bastante desestructurada, donde vivía con unos abuelos durante la semana, con unos tíos el fin de semana, tíos muy preocupados por su alimentación, entonces les sobrealimentaban, que eso también ocurre. Entonces, bueno, una persona con este tipo de problemas. Un carácter bastante especial en el sentido de querer ser muy aceptada por el grupo y entonces le hacía pues tener comportamientos a veces un poco estrambóticos, ¿no? Para fijar un poco el foco en ella y empezó a sufrir bullying y acoso escolar, pues por esto, ¿no? Un poco por las dos cosas, porque ella estaba constantemente diciendo que estaba a dieta. Hablamos de una persona que bueno, mide 1,70, a estos 16 años, 1,70 y pesaba 75 kilos. No es una obesidad, era un sobrepeso muy leve y entonces, la gente, ¿no?, le empezó a hacer bullying y entonces ella, lo que te decía antes de las redes sociales y demás, empezó a no verse bien en las fotos de grupo y demás. La gente se metía con ella porque siempre estás comiendo, porque siempre en los recreos pues se llevaba cosas muy calóricas, cuando estaba en casa de los abuelos, bocadillos de chorizo o cosas así, entonces se metían con ella y acababa tirando el bocadillo o comiéndoselo en el recreo muy rápido en el baño para que nadie la viera. Entonces empezó a sufrir mucho acoso escolar, pero con notas, con WhatsApps, en Instagram, etiquetada en publicaciones, tipo ya con amenazas, bueno, muy grave. Entonces llegó un momento en el que ella quiso desaparecer y lo quiso hacer en el recreo del instituto en ese momento. Se metió en el baño, cogió muchas pastillas que tenía en casa, muchas pues, de sus abuelos y demás, cogió muchas pastillas, se las llevó al recreo y se las tomó. Una amiga la encontró, y entonces, bueno, empezó a llamar a la puerta y demás, y entonces no le abría. Ella le confesó cuando estaba con todas las pastillas que se había tomado muchas pastillas, llamaron a la ambulancia apareció, lavado de estómago, etcétera. ¿Qué hizo esto? La niña dejó de ir al instituto por un tiempo determinado y esto lo que hizo fue, lejos de sensibilizar a mucha gente, lo que hizo fue aumentar el estigma, social de esta persona. Es decir, el que era su grupo de amigos, de repente, tomó conciencia de la situación y empezó a ser un apoyo crucial. Eso hace que a día de hoy esté perfectamente esta chica, que luego te cuento el final más feliz, pero, que hizo bueno, el grupo este de amigos se hizo muy fuerte a su alrededor, pero cuando volvió al instituto era la que era más mirada por el resto. Tenía como un estigma, social. De hecho, lo volvió a intentar por segunda vez porque dijo que estaba harta de que la mirasen así, de que le siguiesen, dando, insultos y comentarios, y lo intentó una segunda vez, esta vez ella avisó, bueno, y volvió al hospital, lavado de estómago, etcétera. Entonces, ¿qué falló aquí? Yo, para mí, bueno, también es fácil desde, a lo mejor, desde un punto de vista más externo decir qué falló, ¿no? Porque tampoco se puede echar la culpa. Yo creo que es un fracaso al final de la sociedad en general, que no somos capaces de abordar este tema. No es culpable el centro educativo, no es culpable los padres, sino que es la suma de un fracaso social como sociedad el que esto ocurra. Por eso te decía, cuanta más educación podamos darle a los adolescentes y a los adultos, si no la tienen, no pasa nada por aprender de mayor, mucho mejor. Entonces, bueno, este es uno de los casos que por bullying sí que hizo 2 intentos de suicidio y sí que al final, bueno, pues, se recuperó, ya te digo, pues este grupo que tenía, fue, pues, un muro, un escudo protector, y yo luego creo que después también sí que hubo intervención, esto no lo sé de primera mano,
porque yo hablo con ella y con su familia, pero sí que creo, por conductas que veo diferentes, que hubo intervención con los alumnos del instituto. Sí, pues no sé si a modo de talleres, charlas, firmeza en el decir esto no se puede repetir, creo que algo de eso también hubo. Claro, es que, mira, fíjate que tú has dicho que tanto como sus amigos del entorno de la chica, hasta que no, o sea, era invisible todo lo que le pasaba hasta que pasó lo de las pastillas y vino la ambulancia y tal. Esto ya Sí, se convirtió en visible. ¿Y qué pasó? Pues que aprendieron a ser más conscientes mediante lo visible. Y claro, yo digo, tú sabes la de millones o millones de chicas o chicos como ella están ahora mismo sufriendo en silencio y que nadie lo ve porque es imperceptible. Y sí. claro, yo digo, ¿qué tan importante es la intervención temprana en los casos de TCA, en este caso en concreto, y qué formas de intervención han demostrado ser las más efectivas? Fíjate, yo creo que el ser consciente del propio problema en sí, es que el propio problema en sí es muy grave. Es decir, que una persona no se relacione bien con la comida y que comemos mínimo 3 veces al día, la población normal, es un problema muy grave. Y yo creo que, lo que es más efectivo es ser consciente de ese problema y agradecer todos los días, si tú no lo tienes, que no lo tengas, y así poder ayudar al que tienes al lado. Porque creo también que, y aquí lanzo, bueno, yo soy por naturaleza optimista y suelo pensar bien. Quiero decir, y aquí lanzo un mensaje, positivo al ser humano, o sea, hay más cosas en los seres humanos dignas de ser, exaltadas que de ser denostadas. Entonces, creo que el ser humano es solidario por naturaleza, y si no lo es porque tiene un problema. Y a lo mejor nosotros en un adolescente como sociedad y poniendo el foco ahora en el acosador, hay que hacerle ver que eso que está haciendo tiene unas consecuencias gravísimas, que puede llevar a la desaparición de un igual suyo y que eso le va a acompañar el día de mañana toda su vida. El haber, hecho que la infancia o ¿cuántos, personas famosas, salen ahora y dan visibilidad al bullying, que han sufrido en su época? Y dicen: "Si ahora me vieran los que me acosaron, a ver qué dirían". Es decir, tú vives con ese resentimiento toda tu vida, o sea, vives con ese, no rencor, pero vives con ese incluso miedo o que no te sientes suficiente. Luego da igual lo que consigas, porque en tu fuero interno, yo he tenido a gente con una obesidad enorme con la que se han metido siempre, que ahora está delgada y se sigue viendo gorda. O sea, sigue pensando, dice, yo sigo pensando, aunque me veo que no, que tengo 40 kilos más, ¿sabes? Y eso no lo piensas por haberlos tenido, sino porque por toda la gente que te ha hecho ver que los tenías. ¿Sabes? No es porque tú veas en ese momento que, oye, yo tenía 40 kilos más y no podía subir las escaleras sin fatigarme. No, no, no. O sea, eso se te olvida. Lo que no se te olvida es que te han llamado gordo o que no te han llamado para salir, porque una de las cosas que decías tú antes, que me salté sin querer, que es que en la adolescencia es peor el bullying, porque ya es el aislamiento, es, bueno, quedamos chicos y chicas para salir, va, pero yo a ti no te aviso porque estás gordo y porque no quiero que me vean contigo. Entonces, ese acoso es mucho más cruel, si cabe, o igualmente cruel que el otro, y eso te queda para siempre. Entonces, bueno, pues hay que poner ahí el foco en el acosador y decir, a ver, darle esta educación también, educación psicológica. Sí. Claro, sí, claro, y ahora quiero saber qué tipos de apoyo y recursos están disponibles para las personas que luchan contra un TCA y sus familias también. Vale, o sea, el apoyo profesional, es decir, es el apoyo profesional y el apoyo médico, porque tú lo primero que haces cuando tu niño está mal es ir a la sanidad pública, al pediatra o al médico de familia.
Entonces, aquí sí que, bueno, pues ahora ya menos, pero, va mejorando la cosa. Pero sí que hace falta el tener, una vía mucho más rápida para tratar esto. Segundo apoyo profesional imprescindible, nutricionistas especializados en este tema para desarrollar planes de alimentación equilibrados que eduquen sobre hábitos alimentarios saludables y que proporcionen que por lo menos proporcionen alimentos nutritivos y que tengamos garantizado para lo que te decía antes, para no pensar en que, para no pensar todo el rato erróneamente porque te falta energía, ¿no? Luego, ¿qué más apoyos y recursos tenemos? Que he tenido que mandar a alguna gente. Centros especializados en TCA, clínicas y hospitales, programas residenciales, ¿no? Que, hay veces que tienes que enviar a alguien una temporada a un sitio especializado donde haya, pues, todo, la terapia, completa. Te hablo aquí ya de casos, pues, que hablamos de un índice de masa corporal de 16, o sea, gente que necesita recuperarse. Eh, Se recuperará más adelante, pero salvar esa crisis. ¿Qué más? Grupos de apoyo y redes comunitarias, ¿no? Grupos de apoyo para pacientes, terapias incluso a veces de grupo, aunque cada caso es único y diferente, hay muchas cosas que están en común. Y esto de cara al paciente. Y luego de cara a la familia se convierte en el primer cuidador que tiene esta persona. Tienes que enseñarle a cómo se hace. Es que si no le enseñas, pues seguirá intentando con sus propias frustraciones, decir, acábate lo que tienes en el plato, no lo haces porque no quieres, o sea, hay una serie de cosas que se repiten, que es porque les falta formación. Entonces, aquí formar y apoyar a la familia. Yo cuando trato un caso de TCA también trato a los padres y a la familia. Tienes que asesorarles, tienes que ayudarle, dinámicas familiares que puedan influir en la recuperación del TCA. ¿Qué más cosas te diría que debería haber? Recursos educativos, lo que decíamos antes, colegios e institutos para la prevención y el tratamiento. Aquí material educativo, guías, libros, recursos. Y después también, bueno, hay una cosa que veo mucho, que yo creo que si se hacen tendría muchísimo poder, que son las campañas de sensibilización, de estas publicitarias también que existen, ¿no? Para tomar conciencia sobre los TCA y promover a la búsqueda de ayuda temprana. Es decir, que un nutricionista no es para adelgazar 2 kilos en verano, ¿no? Que los nutricionistas estamos para dar ese apoyo temprano y evitar toda esta serie de problemas, o si no los podemos evitar, por lo menos ayudar a que no se cronifiquen y que no sean tan horribles. Más o menos sería esto. Sí, sí, claro. Mm, Vale, claro, yo ahora estaba pensando, si ahora mismo nos estuviera viendo una adolescente, ¿cuáles son los tres consejos que le daría a esta persona? Que es una adolescente o un adolescente que está sufriendo, que sea, y está a lo mejor también teniendo unos pensamientos suicidas. Los tres mejores consejos que tú le darías. el primero, hay ayuda disponible. Ese, el primero, porque a veces, es lo que te digo, túnel negro y no ves nada. No estás solo, hay mucha ayuda disponible, solo tienes que contarlo. El primero es contarlo. Es que casi abarcaría los otros 2, ¿vale? Porque el primero, porque la gente se siente muy sola ahí. Eh, Claro, sí, pero perdona, y tú también me estás contando que contarlo es lo primero. sí, Vale, pero eso a mí me da miedo por el tema de la estima social. ¿Qué pensarán mis amigos si yo voy a un psicólogo, o una psicóloga o nutricionista? ¿Qué pensarán que estoy loca? Es que esto, yo he visto casos que evitan ir a pedir ayuda ni a sus padres ni a nadie, porque tienen miedo a que piensen que están enfermos, que están locos. claro. Esta etapa puede durar un poquito, o sea, en el sentido de, por eso si yo le tuviera que dar este consejo,
a tus padres, o sea, a tus padres, a un tío, alguien con quien tengas mucha, confianza y que el que piense que estás loco, te dé igual. No es lo mismo que tú llegues al instituto y le digas a un profesor o un compañero: "Tengo este problema", y que tengas el miedo a que piense que estás loco, que se lo digas a tu madre o a tu padre. Segundo consejo, no buscar información por tu cuenta. Porque tienes los ojos tapados, vas a querer buscar aquello que te haga solucionar el problema de una manera errónea, que no es la solución, ¿vale? Entonces, primero, contarlo. Segundo, eh, la búsqueda de ayuda siempre en compañía de alguien que quiera ayudarte. Ese es el segundo. Y tercero, y más importante, no rechazar la ayuda, dejarse ayudar. Esto es muy difícil también, muy complicado también. Yo soy muy agradecida cuando me llega un TCA que quiere venir y que no está por sus padres o que no está porque le ha mandado el psicólogo. Es decir, dejarse ayudar. ¿Qué pasa? Soy muy perfeccionista, yo puedo con todo, tengo una autoestima horrible, yo no merezco ayuda, me han hecho creer que soy el culpable de todo, yo no me merezco que nadie se preocupe por mí, yo no me dejo ayudar. Entonces, primero, no estoy solo, cuéntalo, ¿vale? Déjate ayudar. Y segundo, no busques información por tu cuenta, sobre todo si eres adolescente. Hombre, información si eres adulto, de un nutricionista, de un psicólogo, sí, pero información en redes sociales, tengo anorexia o quiero seguir perdiendo peso, tal, no. O sea, eso. Hablarlo, no buscar información por tu cuenta y dejarte ayudar. Claro, que como tú decías, no buscar información por tu cuenta. Porque, ¿sabes qué pasa? Que hoy en día, ¿sabes que me he encontrado muchos casos de adolescentes y adultos que se van a ChatGPT y ponen en privado, o sea, ponen en ventana privada. No sé si tengo este problema, tengo bulimia, TCA, que tengo ciertos problemas y creen que ChatGPT les puede ayudar como si fuera un nutricionista o un psicólogo. ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, pues, ¿qué pienso yo? Vamos a ver, la tecnología y las redes son muy buenas y están muy bien para muchas cosas, pero para temas de salud no. No hay contacto humano, no tienes un feedback de tu recuperación, o sea, cada persona es un mundo, tú no puedes, o sea, ChatGPT no te puede operar a corazón abierto, pues ChatGPT no te puede ayudar con un TCA, no. Te puede ayudar a otras cosas, es decir, a buscar información del tipo que quieras y demás, pero no te puede ayudar a curarlo. Si tienes dudas de que puedas tener un TCA, bueno, pues sí, ¿puedo tener un TCA? Y una vez que ChatGPT, Google o lo que sea te diga sí, levantas el teléfono y llamas para que te curen. Es lo mismo, siempre que pienses que ahí puede estar tu solución, piensa en si te podría escayolar una pierna. Pues no te podría escayolar una pierna. Del mismo modo que no te puede escayolar una pierna, no te puede curar de una enfermedad, porque es que es una enfermedad, es un trastorno del que no te puede curar. Es decir, puedes decir, creo que tengo la pierna rota. Y ChatGPT te dice, ¿la puedes mover? No, tal. Sí, la tienes rota. Vete a escayolarte. Exacto. Pues aquí igual, que creo que puedo tener anorexia. No comes, reduces tus ingestas, tienes excesiva preocupación por tu aspecto físico. Sí, pues llamo a un nutricionista. ChatGPT para eso sí, para el resto no. Y si no lo ves claro con una enfermedad mental, tradúcela siempre a una enfermedad física, porque ahí encuentras la solución. No, claro, no, pero es que incluso yo me he encontrado que, claro, yo también investigo de forma estadística, claro, por Sí, conocimiento, no por aplicar, que ya, también se ya, puede ya, ya. aplicar, pero no lo mismo. Porque yo me he encontrado con casos que yo mismo he vivido, que he buscado información sobre, por ejemplo, un caso de prevención de suicidio y no está bien. No, Porque no tienen en cuenta la información personal, la vivencia personal de cada persona. Porque yo sé que cada persona es diferente, no han sí, vivido lo mismo. Y claro, tú no puedes ir a una persona y a la otra hacer un copiar y pegar. Porque la gente hace esto, le dicen, para que no gastemos dinero
vas tú y lo que te den me lo pasa a mí. Esto no puede ser porque no es lo mismo. No es como hacerte o sea, una analítica. ¿Qué va a pasar? Que tú no tienes la misma que la mía. No No, tienes. Y no, no, no. entonces, en lo mental es lo mismo. ¿Tú Sí, qué sí. opinas de esto? Pues opino exactamente igual que tú, es decir, en lo mental es lo mismo, es lo que te digo, es decir, tus circunstancias no son las mismas que las mías, es decir, yo no le puedo, tú no le puedes decir a una persona, pues el caso que te contaba, cuando estés en casa de, o sea, yo no puedo hablar con una persona víctima de un TCA, yo tengo que hablar a lo mejor con sus familiares para ver cómo tienes que comportarte. A la persona le tengo que decir cómo tienes que comer, porque a lo mejor su problema es que tiene una alimentación impulsiva o no, a lo mejor la persona está 4 horas repartiendo en el plato, necesito ponerme en su situación. Yo muchas veces hasta, hago, con videollamadas y tal, hasta veo el entorno en el que la persona come, dónde está, si tiene que servirse en la cocina o la fuente tiene que estar en el plato, la fuente en la mesa. Hay a personas que le afectan unas cosas y a otras que le afectan otras. Cada persona es un mundo y a lo mejor no existe, es que no existe un consejo universal en ninguna enfermedad. Es decir, existe un consejo general, a lo mejor para la prevención, un consejo que puede ser más tal, pero una persona con TCA necesita, es que además necesita esa atención individualizada, es que se la merece. Tú como adulto te la mereces y tú como adolescente también. Y ahí no puedes escatimar y decir, bueno, ya esto que me haga la solución tal GPT, internet o lo que sea. Necesitas ese apoyo individualizado, es que no hay otra manera de salir de ahí. Luego, ¿qué ocurre Claro, también? Y por último te digo, yo con mis pacientes de TCA tengo un constante un contacto directo a través de WhatsApp, de llamadas, ¿cómo estás hoy? Este examen que has tenido hoy, ¿lo has podido superar? ¿Has vomitado después del examen? No, muy bien, un logro conseguido. Tienes una terapia individualizada con un seguimiento individual. Sí, sí. claro, es que yo también estaba pensando, ahora si nos está viendo gente, yo como persona me gustaría dar a conocer que tú también ofreces como nutricionista experta en TCA, nos podrás explicar un poco si yo fuera un paciente con TCA y quiero contactar y saber cómo funciona todo y qué es lo que hace y qué seguimiento da. ¿Nos podéis explicar un poco esto, por favor? Sí, vamos a ver. Bueno, primero tenemos una primera entrevista, una primera valoración en el que intentamos, sobre todo, si siempre es importante el trato terapeuta, nutricionista, paciente, en un TCA cobra muchísima más importancia. Intentamos eso, ver los puntos en el punto en el que estamos y, según en qué punto estés, si ya has intentado, recuperarte un poco por tu cuenta y has iniciado una alimentación, vemos y analizamos cómo es para seguir con ella o no. Y si no has empezado todavía, hacemos un aprendizaje de cuáles son los grupos nutricionales que son importantes para ti. Es decir, deshacemos todo lo malmente aprendido a través de Internet y volvemos a convertir a los alimentos en nuestros aliados y no en nuestros enemigos. Empezamos con un plan de alimentación. Esto va a depender, me dices si tú fueras el que vinieras, que eres adulto. Pues vemos tus condiciones, ¿no? Si vives solo, si cocinas tú, si cómo es tu hábito y adaptamos la alimentación a tu estilo de vida. Corregimos aquellas cosas que no estás haciendo bien y ponemos también diferentes retos porque seguramente tendrás alimentos tachados de tus listas para ir incluyéndolos. Vamos a trabajar también mucho toda esta parte emocional y psicológica que te ha llevado hasta tener un TCA y las revisiones, pues depende, pero la periodicidad suele ser de 10 en 10 días, sobre todo al principio, o 15 días. Apoyo constante siempre a través telefónico, es decir, no vas a sufrir una crisis nunca tú solo de atracón. Yo siempre digo que hay
que tienes el comodín de la llamada todo el rato, en el sentido de yo estoy disponible para estar ahí de apoyo y ver qué te está haciendo tomar una mala decisión o un mal pensamiento. Y, eso, cada 10 15 días, al principio, con unos planes de alimentación que haremos entre los 2. Una buena lista de la compra, con cosas que para ti sean seguras, es decir, hay una serie de alimentos que son seguros, hay otros que les vas a tener más miedo, pues los vamos incluyendo. También yo siempre mando, puntuar las comidas, conforme más miedo, menos miedo, cómo te has sentido mejor. Es como si dijésemos un plan de alimentación muy, muy personal, eso sí, muy personalizado y muy consensuado, para que la persona pueda recuperarse y ir saliendo muy poco a poco de su zona de confort. Claro, y el tema del seguimiento, ¿cómo lo haces? Pues las sesiones de seguimiento, ¿te refieres? Las hago, pues sí, a través también, online y se hacen cada 10 o 15 días, y ahí analizamos todos los episodios que hemos tenido de, pues, o de vómitos o de restricciones o de conductas compensatorias y, hacemos también un refuerzo positivo de todo lo que hemos dejado de hacer que era malo para nosotros que eso también es importante. Y volvemos a analizar el plan de alimentación. El objetivo es incluir cuantos más grupos de alimentos mejor, porque sabemos que una persona con TCA viene con 4 alimentos seguros, que son los muy poco calóricos y demás. Luego también hacemos una recuperación de nuestro paladar, de nuestro gusto, aquellas cosas que hemos dejado de comer por ya sea por miedo o porque les hemos perdido el gusto también. Y luego también una recuperación muchas veces a nivel físico. Gente que viene por vómito con una, incluso con cicatrices o problemas en el esófago y demás, pues muchas veces, le doy algún suplemento que le pueda hacer falta según los síntomas que me cuente. Las revisiones, el seguimiento se va haciendo cada 10 días, más o menos. No te oigo. Perdón, ahora. Y se recibe el seguimiento que tú estás comentando. Aparte de esto, tú también, como has dicho, también ofrecías un apoyo constante mediante WhatsApp, ¿no? Sí. O llamada. O llamada, sí, 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 sí. En adolescentes suelo hablar mucho con los padres, sí. Pues, por ejemplo, comida familiar, mi hija no quiere venir, llámala o intenta tal. Esto mucho, se hace mucho. Claro, el TCA ocurre todos los días, no puedes dejarlo a cada 10 días te veo. Sí, cada 10 días nos vemos, revisamos y vemos cosas menores, pero es que para las cosas mayores es decir, para un intento de suicidio tienes que no vale la consulta, no es una consulta nutricional al uso, estás las 24 horas presente en la vida de la persona, y es como tiene que ser. Es que si quieres curar bien a alguien y cuidarle, tienes que cuidarle cada día. O sea, yo no hay día que no sepa nada de mis pacientes con TCA, aunque sea un mensaje de cómo ha ido todo, sé las reuniones, si son adultos sé que han tenido una reunión laboral, si son niños sé que han tenido un examen. Es decir, estás ahí para ayudar, para aportar, para sumar y para que el camino sea fácil. Y una persona anda todos los días. O sea, tiene que ser un apoyo integral. No es un apoyo de día sí, día no. Claro. Vale, pues hasta ahora me he entendido cómo funciona todo tu servicio. Y yo personalmente os pido a los que no estéis viendo que si queréis pedir una valoración gratuita con Marta, os dejo el enlace en la descripción. No dudéis. Si necesitas ayuda, solo tenéis que ir al enlace y personalmente Marta os atenderá. Que sí. Sí, sí, sí. Y nuestra Vale, aportación, o sea, nuestro link está ahí. perfecto. Vale, ya estamos llegando al final. Y por último, te quería preguntar,
¿qué mensaje te gustaría compartir con nuestra audiencia, especialmente con aquellos que pueden estar sufriendo TCA o bullying? Pues mira, el mensaje que me gustaría dar es que si nos han escuchado, sus problemas se han empezado a solucionar, porque ya saben dónde pueden pedir ayuda y dónde pueden empezar a trabajar para ponerle solución. Y eso para mí es muy importante, el saber que hay solución. El mensaje que les doy es que no duden en pedir ayuda, que la hay y cada vez mejor. Yo, por ejemplo, me he formado mucho o sea, soy nutricionista, también farmacéutica, con lo que si le van a dar algún tipo de medicación que a veces hace falta y demás, vamos a estar ahí para todo y que si nos están oyendo, que sepan que hay solución y que se sale y luego te queda en el recuerdo cuando seas adulto, si eres adolescente. Y si eres adulto, también te quedará en el recuerdo de una etapa de tu vida que has superado. Que no duden en pedir ayuda, que estamos para eso, que los nutricionistas estamos para eso. Sí, Vale. mi mensaje. Yo personalmente también os quiero compartir con vosotros que no dudéis nunca de pedir ayuda, porque esto es lo que va a ayudar de verdad a cambiar la situación, en lugar de guardar por miedo. Si tú necesitas ayuda de un psicólogo o un nutricionista, no significa que estás loco o enfermo, no. Es cambiar la situación de una vez por todas, déjate ayudar. Yo también me costaba mucho pedir ayuda y al final lo hice y me cambió la vida. Así que dad el paso por vosotros mismas. Vale, pues aquí se acaba la entrevista con Marta. O sea que muchísimas gracias, Marta, por compartir todo con nosotros. Ha sido una conversación muy interesante y creo que va a poder ayudar a muchas personas. Muchas gracias también a ti por darme a mí el espacio para poder contarlo. Vale, hasta luego, Marta. Hasta luego.